El objetivo de este vídeo es que sirva como un quiz de repaso del tema número 6, variable aleatoria, para ver si hemos comprendido de verdad y en profundidad los conceptos teóricos. El uso de este vídeo debería ser el siguiente: leer cada una de las preguntas, tratar de responderlas y posteriormente comprobar la solución. De esa forma veremos si hemos acertado o no. Os recomiendo que vayáis apuntando cuántas preguntas acertáis y cuántas preguntas falláis. Empezamos con la siguiente pregunta. Dada la siguiente función, que vemos aquí, ¿qué representa? ¿Se trata de una variable aleatoria, discreta o continua? ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea menor que 1? ¿Cuánto es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1? ¿Y cuánto vale la probabilidad de que x sea igual a 1? En este caso, lo que tenemos es una función de cuantía acumulada o función de distribución, y lo vemos perfectamente porque observamos los típicos escalones que vemos en este tipo de funciones de distribución o funciones de cuantía acumulada. Claramente estamos ante una variable aleatoria discreta, porque esta es la forma característica en escalones de una función de distribución en variable aleatoria discreta. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea menor que 1? Pues la probabilidad de x sea menor que 1 es 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, incluyendo al propio 1? Pues en ese caso sería 0,4. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Pues en este caso sería la diferencia entre estos dos valores, por tanto sería 0,4 menos 0,1, la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0,3. En una variable aleatoria discreta, ¿qué diferencia hay entre el valor esperado, e de x, y la media que aprendimos a calcular en estadística descriptiva? Y la misma pregunta para la varianza. ¿Qué diferencia hay entre la varianza y la varianza que aprendimos a calcular en estadística descriptiva? Bien, la principal diferencia es que en estadística clásica, tanto la media como la varianza se calculan ponderando por igual todos los valores. Sin embargo, cuando estamos trabajando en el ámbito de variables aleatorias, tanto discretas como continuas, cada valor se pondera por su probabilidad. Por tanto, tanto en el caso del valor esperado como de la varianza, la principal diferencia con respecto a la estadística clásica es que se trata de valores ponderados, es decir, se da más importancia, tanto en el cálculo de la esperanza como de la varianza, a aquellos valores que tienen una mayor probabilidad. Si x es una variable aleatoria discreta, cuyo valor esperado es 5 y su varianza es 2, ¿cuál es la esperanza y varianza de y igual a 3x menos 2? En este caso, para el cálculo de la esperanza, simplemente calcularíamos la esperanza de 3x menos 2 y, conocidas las propiedades del valor esperado, el 3 sale fuera y la constante sale fuera, la constante que resta. Por tanto, me quedaría 3 veces el valor esperado de x menos 2, o lo que es lo mismo, 3 por 5 menos 2, 13. ¿Y cuál sería la varianza? Pues sería la varianza de 3x menos 2 y, de nuevo, aprovechando las propiedades de la varianza, la constante que multiplica sale elevada al cuadrado, 3 al cuadrado, y la constante que suma desaparece. Por tanto, me quedaría 3 al cuadrado por la varianza de x, o lo que es lo mismo, 9 por 2, que es 18. En variable aleatoria discreta, ¿qué valores puede tomar una binomial 130 0.07 y una Poisson 12? Bien, una binomial 130 0.07 puede tomar todos los valores enteros entre el 0 y el 130, es decir, es posible que tome los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 128, 129 y 130. No puede tomar valores por debajo del 0 y no puede tomar valores por encima del 130. Y además, los valores que puede tomar son siempre números enteros. Y en el caso de la Poisson 12, bueno, en el caso de la Poisson 12 puede tomar cualquier valor entre el 0 y el infinito, siempre que sean valores enteros. Es decir, puede tomar valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito. A diferencia de la binomial, la Poisson llega hasta infinito. En variable aleatoria discreta, ¿puedo aproximar una binomial 2000 0.001 por una Poisson? ¿Por qué? ¿Puedo aproximar una binomial 2000 0.3 por una normal?
¿Por qué? ¿Y puedo aproximar una Poisson 60 por una normal? ¿Por qué? Bien, en el caso de la primera pregunta, si podemos aproximar esta binomial, la binomial 2000 0.001 por una Poisson, la respuesta es que sí. La condición para aproximar una binomial por una Poisson es que n sea muy grande, mayor que 100, y aquí claramente 2000 es mayor que 100. La segunda condición es que la probabilidad tiene que ser pequeña, menor que 0,05, y evidentemente 0.001 es menor que 0.05, por tanto se cumple la segunda condición, y además es deseable que el producto n por p sea menor que 5. Bien, en este caso 2000 por 0.001 es 2, que es menor que 5. Por tanto, efectivamente, podemos aproximar esta binomial por una Poisson. En relación a la segunda pregunta, si podemos aproximar una binomial 2000 0.03 por una normal, la respuesta es que sí. Realmente, esta binomial con n igual a 2000 podemos interpretarla como la suma de 2000 Bernoullis independientes. Debido al teorema central del límite, cuando yo sumo un número suficientemente grande de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas y con media y varianza finita, el resultado se aproxima a una normal. En este caso, esta binomial 2000 la puedo interpretar, como ya he dicho, por la suma de 2000 Bernoullis independientes. Estoy sumando un número muy grande de distribuciones independientes con media y varianza finita, y además que tienen la misma distribución, en todos casos son una Bernoulli. Por tanto, efectivamente, esta binomial sí la puedo aproximar por una normal debido al teorema central del límite. Y la última pregunta, ¿una Poisson 60 la puedo aproximar por una normal? Pues la respuesta de nuevo es que sí. Yo puedo interpretar esta Poisson 60 como la suma de 60 Poissones independientes con lambda igual a 1. En ese caso, de nuevo, estoy sumando un número suficientemente grande de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media y varianza finita. Por tanto, esta Poisson 60 también la podría aproximar por una normal debido al teorema central del límite. En variable aleatoria discreta, dado el siguiente gráfico, que corresponde a una binomial, indique el valor de sus parámetros. En este caso, de lo que nos tenemos que dar cuenta es que si la asimetría no es muy fuerte, la barra más alta va a estar próximo al valor esperado. En este caso, la barra más alta la encontramos en x igual a 7. Bien, por tanto, sabemos que el valor esperado de esta binomial estará cercano a 7. Pero el valor esperado en una binomial sabemos que es n por p. Bien, en este caso n lo tenemos, aparece en el gráfico. Sabemos que n es igual a 20. Por tanto, tendríamos que 20 por p será aproximadamente 0.7. Por tanto, la probabilidad de esta binomial va a ser 0.35. En conclusión, este gráfico se corresponderá a una binomial 20 0.35 o parecido. Puede ser 20 0.33, puede ser 20 0.37, no lo sabemos, pero la probabilidad va a estar cerca de 0.35. Dado el siguiente gráfico, que corresponde a una Poisson, indique el valor de su parámetro, de lambda. En este caso, siguiendo el mismo razonamiento, sabemos que el salto más grande se va a producir muy cerca del valor esperado. En este caso, el salto más grande lo vemos aquí en x igual a 7. Por tanto, dado que el valor esperado de una Poisson coincide con el valor de su parámetro, lambda, sabemos que lambda va a ser aproximadamente 7. Por tanto, esto será una Poisson 7 o similar. De nuevo vuelvo a mencionar algo que ya he mencionado en otros vídeos, y es que, por favor, estas barras verticales tenemos que borrarlas mentalmente. He optado por emplear este gráfico, que es el que sale directamente de R con la función plot, pero recordad, en una función de cuantía acumulada, que es lo que representa este gráfico, las barras verticales no existen. Esto no debería estar. Dada la siguiente función, ¿qué representa? ¿Se trata de una variable aleatoria discreta o continua? ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea menor que 5? ¿Y la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.5? ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Y cuánto vale la probabilidad de que x sea menor que 1,5 y mayor que 0.5? Bien, en este caso lo que estamos viendo es una función de distribución, es decir, función de densidad acumulada, y lo sabemos porque es siempre creciente, es monótonamente creciente.
Y estamos en variable aleatoria continua, porque recordad que la función de distribución en variable aleatoria discreta va a saltos, son como escalones. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor que 5? Menor que 0.5, pues muy sencillo, nos colocamos en 0.5, subimos hasta arriba y vemos que la probabilidad es 0.6. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea menor o igual que 0.5? Es decir, incluyendo al 0.5. Pues vale exactamente lo mismo, 0.6. El motivo es que en variable continua la probabilidad de un valor puntual es siempre 0. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea igual a 2? Es decir, ¿cuánto vale la probabilidad de que x tome exactamente este valor? Pues la probabilidad es 0, porque en variable continua la probabilidad de cualquier valor puntual es siempre 0. ¿Y cuánto vale la probabilidad de que x esté entre 0,5 y 1.5? Es decir, que esté en este intervalo. Pues aquí nos tenemos que dar cuenta de que, dado que la probabilidad acumulada permanece constante, fijaos que la probabilidad acumulada no crece, esto significa que la probabilidad de que x esté entre 1,5 y 0,5 es 0. Es decir, esta probabilidad es igual a 0, porque la función de distribución no crece en ese intervalo. Dada la variable aleatoria x, que representa los números esperando en la cola de una tienda, y sigue una normal 10,3, considere la siguiente situación. Ana lleva esperando más de 13 minutos. Bernardo acaba de llegar. ¿Qué es más probable? ¿Que Ana espere menos de 16 minutos o que Bernardo espere menos de 16 minutos? En el caso de Ana, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante una probabilidad condicionada, es decir, tenemos información sobre Ana, sabemos que lleva esperando más de 13 minutos. Tenemos que recordar, por tanto, esta expresión que vemos aquí, que es la probabilidad de A condicionado a B es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de B. En este caso queremos calcular la probabilidad de que Ana espere menos de 16 minutos condicionado al hecho de que Ana lleva esperando más de 13. Utilizando la expresión de arriba, esto sería la probabilidad de que espere más de 13 minutos y menos de 16 dividido entre la probabilidad de que espere más de 13 minutos. Utilizando las propiedades que conocemos de la normal, mu más menos sigma tiene más o menos el 68% de los datos, mu más menos 2 sigma tiene aproximadamente el 95% de los datos, llegamos de forma muy sencilla a que la probabilidad de que Ana espere menos de 16 minutos condicionado a que espere más de 13 es de 0.84. ¿Cuál sería la probabilidad de que Bernardo espere menos de 16 minutos? En este caso, dado que no tenemos información, el cálculo es directo. Aprovechando las propiedades de la normal, llegamos de forma muy sencilla a que esa probabilidad es 0.975. El número de pedidos que recibe una empresa durante un día sigue una distribución desconocida y sabemos que en media reciben 10 pedidos al día, con una desviación típica de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo largo de 100 días se reciban más de 1080 pedidos? En este caso, lo que nos tenemos que dar cuenta es que z, que es la suma de los 100 días, sabemos que va a seguir una distribución normal. No sabemos de qué parámetros, pero por el teorema central del límite sabemos que va a seguir una distribución normal. Calculemos los parámetros. Calculemos el valor esperado de z. El valor esperado de z simplemente sería el valor esperado de x1 más x2 más x3 más x100 y, aprovechando las propiedades del valor esperado, esto es la suma de los valores esperados o lo que es lo mismo 10 más 10 más 10 100 veces, es decir, 1000. Por tanto, la normal va a seguir una media, va a tener una media de 1000. ¿Cuál sería la varianza? La varianza de z sería la varianza de x1 más x2 más x100 y en el caso de que sean independientes, y en este caso es evidente que lo son, porque el hecho de que un día determinado lleguen 7 pedidos, eso no va a afectar a que al día siguiente lleguen 13 pedidos o 10 o 25, es independiente, podemos decir que eso es igual a la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x100. Es decir, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado 100 veces, o lo que es lo mismo, 1600. Sabiendo esto, la desviación típica la calcularemos como la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 1600, que es 40. Por tanto, estamos ante una normal 1040. Aprovechando las propiedades de la normal, calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1080 es muy sencillo, y es aproximadamente 0.025.
Considere las variables aleatorias x1, x2, x3 hasta x80. Las 80 siguen una uniforme de parámetros menos 3 y 7, es decir, a igual a menos 3, b igual a 7, y son independientes. Entonces, ¿qué distribución sigue x1 más x2? ¿Qué distribución sigue la suma desde igual a 1 hasta 80 de x sub i, es decir, la suma de las 80 variables aleatorias? Bien, en el primer caso, la distribución es desconocida. No sabemos qué distribución va a dar. Seguro que una uniforme, no. Porque la uniforme no cumple la propiedad aditiva. La suma de dos distribuciones uniformes no es una uniforme. Realmente, desde el punto de vista matemático, sí sabemos qué distribución sigue eso, pero es algo que nosotros no hemos estudiado en clase y, por tanto, la respuesta correcta en nuestro caso sería que la distribución que sigue x1 más x2 es desconocida. ¿Y qué distribución sigue la suma de las 80 variables aleatorias? Pues en este caso seguimos sin saber qué distribución sigue, pero podemos aproximarla por una normal. ¿Por qué? Por el teorema central del límite. Recordad, cuando sumamos un número suficientemente grande de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media y varianza finita, la suma es aproximadamente normal. Por tanto, esta suma será aproximadamente una normal. Considere la siguiente función, f de x igual a menos k más 4x al cubo, cuando x es mayor que 0 y menor que 1. F de x igual a 0 para el resto de valores. ¿Bajo qué condiciones puede ser una función de densidad? Nos piden también que dibujemos la gráfica y nos preguntan si es más probable que x tome valores próximos a 0 o a 1. En este caso, para ver bajo qué condiciones puede ser una función de densidad, simplemente calcularíamos la integral entre 0 y 1 de menos k más 4x al cubo diferencial de x. En el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 1 infinito también deberíamos calcular la integral, pero sabemos que va a valer 0 porque nos dicen que la función de densidad vale 0 en esos intervalos. Bien, resolviendo la integral, llegamos a menos k más 1. Y esto forzosamente tiene que ser igual a 1, porque es la condición que hemos impuesto para que algo sea una función de densidad. Recordad, para que algo sea una función de densidad deben cumplirse dos condiciones. La primera es que f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x, y la segunda es que la integral entre menos infinito e infinito de f de x tiene que ser igual a 1. Por tanto, menos k más 1 tiene que ser forzosamente igual a 1. Conclusión, k tiene que valer 0. En relación a cómo dibujar la gráfica, pues sería una cosa parecida a esta. Como veis aquí, desde menos infinito hasta 0 va a valer 0, desde 1 hasta infinito va a valer 0, y entre 0 y 1 va a tener esta forma, que es la forma de 4x al cubo. Bien, ¿qué es más probable? ¿Que x tome valores próximos a 0 o tome valores próximos a 1? Bueno, en este caso no hace falta hacer ningún cálculo, simplemente nos tenemos que fijar en la forma que tiene la función de densidad. Sabiendo que la probabilidad es el área bajo la curva, vemos que el área bajo la curva en esta zona, en valores próximos a 0, es muy pequeñita, mientras que el área bajo la curva en los valores próximos a 1 es mucho más grande. Por tanto, es mucho más probable que tome valores próximos a 1 a que tome valores próximos a 0. Considere la siguiente función. ¿Puede ser una función de cuantía en variable aleatoria discreta? ¿Puede ser una función de distribución en variable aleatoria continua? ¿Puede ser una función de densidad en variable aleatoria continua? Bien, respondiendo a la primera pregunta, obviamente no puede ser una función de cuantía en variable aleatoria discreta, porque las funciones de cuantía en variable aleatoria discreta se representan mediante barras verticales que lo que nos dicen es cuál es la probabilidad de cada uno de los posibles resultados, así que es imposible que esto sea una función de cuantía. ¿Puede ser una función de distribución en variable aleatoria continua? La respuesta es rotundamente no, porque una función de distribución o función de densidad acumulada siempre es monótonamente creciente, es decir, cada valor siempre es el mismo que el anterior o mayor, siempre está creciendo, es monótonamente creciente, y aquí evidentemente esto no sucede, porque vemos que decrece. ¿Puede ser una función de densidad en variable aleatoria continua? Bueno, pues en ese caso lo que tendríamos que comprobar es, en primer lugar, si f de x es siempre mayor o igual que 0, cosa que vemos que se cumple porque, si os dais cuenta, el dibujo en rojo siempre está por encima de igual a 0, por encima de este eje, del eje horizontal. Por tanto, esa condición se cumple. Y ahora que habría que comprobar si la integral entre menos infinito e infinito de f de x es igual a 1, es decir, si el área bajo la curva es igual a 1.
En este caso es trivial comprobar que efectivamente es así, porque esto de aquí es un triángulo, y el área de un triángulo lo conocemos perfectamente. El área de un triángulo es base por altura partido por 2. La base vale 1, la altura vale 1, base por altura 1 por 1 entre 2, un medio. Y este triángulo de aquí, exactamente lo mismo. Su área sería base por altura partido por 2, 1 por 1 partido por 2, un medio. Un medio más un medio igual a 1. Por tanto, esto sí puede ser una función de densidad en variable aleatoria continua. Bien, acabado este vídeo, contad cuántas preguntas habéis acertado. Si habéis acertado 25 o más, domináis la parte de teoría. En ese caso, mi recomendación es que empecéis a hacer problemas. Aquellos de vosotros que hayáis fallado, que hayáis acertado menos de 25 preguntas, eso significa que aún no domináis la teoría. Por tanto, antes de empezar a hacer problemas, deberíais volver a estudiarla en profundidad. Y solo cuando tengáis claro el motivo por el que las respuestas son las que son en este vídeo, solo en ese momento deberíais empezar a hacer problemas. Es un error hacer problemas antes de haber dominado completamente la teoría. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.